Entonces, para comenzar, me gustaría que pudiéramos conversar sobre algunos conceptos base para abrir la conversación sobre, ya después, estereotipos, roles y discriminación por género. Y antes de comenzar, de fondo, de nuevo, al igual que la sesión anterior, recalcarles que no existe una unanimidad en la bibliografía respecto a estos conceptos que van a revisar. La mayoría se encuentra en permanente evolución, análisis, son objetos de, sobre todo en los últimos años, se han ido transformando para incluir también distintas, no solamente identidades, sino que distintas realidades que existen en cada contexto social. Pero para efectos de esta sensibilización, los conceptos que vamos a ocupar, la mayoría, salvo que les indique algo distinto, son aquellas definiciones que ha recogido Naciones Unidas en el año 2017, ONU Mujeres en particular, armó un glosario bastante consensuado sobre estos y otros términos que nos ayudan a comprender y avanzar en igualdad de género, y que se los voy a compartir, les voy a dejar el link para que puedan acceder a él. Pero la primera distinción importante que me gustaría hacer es entre sexo y género, ¿verdad? El sexo que se refiere a las características biológicas de las personas que se determinan al nacer nos permiten identificar en nuestra sociedad a los seres humanos como hombres y para mujeres. Este conjunto de características biológicas hoy no son excluyentes, si bien predominan estas categorías de hombre y mujer, también hay personas intersexo o intersexuales que nacen poseyendo ambas características biológicas, tanto de hombre como mujeres. Y por otra parte, el género es un concepto bastante distinto, que no se refiere a estas características biológicas a diferencia del sexo, sino que determina qué se espera, qué se permite, qué se valora en un hombre o una mujer, o un niño y una niña en un determinado contexto. Son estos atributos, oportunidades que se asocian, las relaciones que son construidas socialmente, que son aprendidas a través del proceso de socialización. Como buena noticia son mutables, es decir, se van transformando en el tiempo, el concepto de género puede ir cambiando y de hecho posee características por lo general muy distintas dependiendo del contexto y el momento histórico en el que nos encontremos, ¿verdad? Las mujeres, y en particular refiriéndonos a la distinción hombre-mujer, se le han atribuido al género femenino distintas responsabilidades, obligaciones, deberes sociales a lo largo de la historia, que si bien han ido evolucionando, hoy día, bueno, todavía nos encontramos en una presencia habitando sociedades predominantemente patriarcales, donde el rol de lo femenino versus lo masculino sigue manteniéndose bastante inferiorizado e invisibilizado. Es importante tener presente que el sexo y el género de una persona no siempre coinciden. Cuando nos referimos a personas cisgénero, cuando el sexo biológico con el género coinciden en una persona, por ejemplo una mujer que se identifica con el género femenino, ¿verdad? Hablamos de una persona cisgénero, o podemos referirnos también a personas trans o transgénero, cuando el sexo biológico y el género son distintos. Por ejemplo, una mujer trans, aquella que nace con características biológicas del sexo masculino, pero se identifica con el género femenino. Y otros conceptos que también forman parte de esta conversación, y para esto me gustaría compartirles, no sé si la han visto probablemente antes, que la gráfica de la galleta de jengibre, que fue creada por una activista LGBTIQ+, para explicar estos temas, estos términos de manera un poco más sencilla. El primero es la identidad de género, que en palabras sencillas podemos decir que es como una persona, ¿verdad?, se percibe a sí misma, esta experiencia individual, como les decía, que nos puede llevar a identificar personas cisgénero, cuya identidad de género coincide con su sexo biológico, trans o transgénero, en cuyos casos son distintos, pero también es importante reconocer otras identidades, las personas queer o no binarias que no se identifican con estas categorías y trascienden este binario entre masculino y femenino.
Y por otra parte, bueno, y acá como ven en la galletita, ¿verdad?, del gender bread, la expresión de género se refiere con esta manifestación externa de cómo mostramos el género en nuestro mundo, que puede incluir a través de nuestro nombre, de nuestra vestimenta, nuestro lenguaje corporal. Podemos encontrar expresiones femeninas, masculinas, también podemos encontrar, identificar, ¿verdad?, expresiones andróginas de personas que expresan su género con cierta ambigüedad, no necesariamente de manera tan exclusivamente femenina o masculina. Y también es importante tener presente que la expresión de género también, como los conceptos que hemos visto antes, dependen del contexto, ¿verdad?, en que una persona, en la sociedad en la que una persona esté viviendo, ¿verdad? No tiene el mismo significado, no corresponde a la misma expresión de género ser una persona que usa falda en Chile como ser una persona que usa falda en Escocia, como para dar un ejemplo muy sencillo de cómo esto se ve distinto. Y, bueno, hace un tiempo las personas que ocupaban pantalón en gran parte de la sociedad occidental solamente eran personas que se expresaban, cuya expresión de género era masculina, y hoy día sabemos que es demasiado común que no solamente las personas que se expresan de manera masculina puedan usar pantalones. Y por otra parte, la orientación sexual, que aquí lo hemos relacionado al corazón, ¿verdad? Se refiere eh, a esta atracción, la atracción que siente una persona, tanto emocional, afectiva, sexual, por otras personas de diferente género o sexo, ¿verdad? Las personas heterosexuales o por personas del mismo género o sexo, las personas homosexuales, gays y lesbianas, o personas también que sienten esta atracción hacia ambos géneros, sexos, como las personas bisexuales, quienes, independiente del género o sexo de la otra persona, sienten atracción. eh, eh, ya identificamos la pansexualidad, ¿verdad? Y por último, otra de las identidades que integran, por lo menos cuando hablamos de la población LGTBI, con más estas letritas que muchas veces escuchamos y no siempre tenemos claridad de cuántas o de cuáles identidades están incluidas en ese término. En general, últimamente se acepta, se ha incluido en esa terminología una A, que corresponde a las personas asexuales que no sienten atracción sexual por otras personas, pero sí atracciones de otro tipo. Y para volver a las galletitas de jengibre, em, tenemos primero el sexo biológico, ¿verdad? Estas características biológicas con las que nacemos, la identidad de género, cómo nos percibimos a nosotros mismos, las personas cisgénero, transgénero o personas queer o no binarias, nuestra expresión de género, cómo mostramos al mundo eh, nuestro género, y por último la orientación sexual, que se refiere a la atracción que sentimos las personas hacia otras. Eso es un poco un mini resumen de conceptos base en esta materia para comprender o al menos tener alguna idea a qué nos referimos cuando hablamos de las diversidades y ciencias sexogenéricas y de qué hablamos cuando hablamos de sexo y de género, y otros conceptos importantes que para poder llegar a hablar de discriminación e igualdad de género son los roles de género. Estas son las normas sociales que suelen determinar las responsabilidades, las tareas tradicionalmente asignadas a hombres y mujeres y a niños y niñas. A menudo estos roles de género están condicionados, ¿verdad?, por la estructura de los hogares, el acceso a los recursos, los impactos específicos que pueda tener la economía, las situaciones también de conflicto o de desastre, y otros factores locales, por ejemplo, con las condiciones medioambientales que pueda tener un determinado lugar, determinan en esa sociedad y van formando estas normas sociales y culturales que son los roles de género, ¿verdad? Y como les decía antes, la buena noticia es que los roles de género se van transformando, pueden mutar con el transcurso del tiempo, se pueden generar cambios culturales para ir
avanzando hacia derribar estas ideas que en general en nuestra sociedad ha estimulado un rol materno, lo vamos a ver un poquito más adelante, un rol materno al interior del hogar para las mujeres y un rol protector, proveedor fuera del hogar para los hombres. Y por otra parte están los estereotipos de género, ¿verdad? Estas ideas bastante simplistas que se realizan a partir de los atributos de género o las diferencias y roles entre mujeres y hombres, niñas y niños, que en nuestra sociedad hoy día estas características estereotipadas que se han asignado a los hombres los describen como personas interesadas en los bienes privados, competitivos, autónomas, independientes, beligerantes, mientras que las mujeres se les percibe a través de estos estereotipos como personas cooperadoras, acogedoras, orientadas a los grupos, más interesadas en los bienes públicos, ¿verdad? Y también, además de las labores de crianza con las que se les recargan. Y estos estereotipos de género que se van reproduciendo en nuestra sociedad son problemáticos cuando se usan para justificar discriminaciones de género más amplias y además permiten reforzar, ¿verdad?, estos roles de género que muchas veces son perjudiciales y que van mermando las posibilidades, las mismas posibilidades que nos gustaría que tuviéramos todas las personas, hombres y mujeres independientes de su género en nuestra sociedad. Perdón, me parece que mi conexión es inestable, no sé si me ven pegado o está todo bien. Sí, te pegaste. ¿Pero me escuchan? Dejamos de escuchar un segundo, Sí. pero ahora sí. Ya, perfecto. Y acá quería abrir la conversación un poquito sobre qué otros estereotipos de género recuerdan que hayan visto en nuestra sociedad, desde en publicidades, en textos, en el ambiente educativo, en el ambiente laboral, en política. ¿Cuáles otros estereotipos pueden mencionar que se acuerden? Saben que pueden escanear este código o si no, introduciendo este número en www.menti.com pueden escribir sus respuestas. Son respuestas cortitas, pero es un ejercicio interesante para poder seguir. No sé si fui solo yo o los demás también se le pegó, pero no escuché lo último. ¿No? Ay, perdón. Ahí sí. Si es que pueden escanear este código y participar del ejercicio respondiendo qué otros estereotipos de género recuerdan. No sé si les funciona el código, ¿todo bien? Si no les funciona el código, basta con entrar a menti.com e ingresar este número. Imagino que ya todos lo tienen para... Ya puedo ver algunas respuestas. Los hombres son buenos para matemáticas. Vamos a hablar de eso más adelante cuando conversemos sobre educación sexista, ¿verdad? De cómo esto... Y es bien interesante y les voy a mostrar algunos gráficos sobre cómo esto parte siendo un estereotipo de género, pero finalmente se traduce no solamente en limitaciones y en discriminaciones en el mundo educacional, sino que también luego en el mundo del trabajo. Las mujeres son débiles, el cuerpo perfecto, hay que ser madre por ser mujer, o hay que querer ser madre por ser mujer, los hombres no lloran. Cuánta masculinidad, ¿verdad? No positiva se ha desarrollado con esta restricción para expresar todo tipo de emociones que se les impone a los hombres, ¿verdad? Son juegos para hombres, las mujeres deben cocinar, los hombres tienen más poder. Ese es bastante interesante, yo creo que o sea, es una realidad que los hombres hoy día tienen más poderes en la sociedad que las mujeres, sobre todo en espacios como participación política, ¿verdad?
Pero me parece que el estereotipo también involucra más, es bastante más amplio. El estereotipo es el hombre tiene mejor habilidades para liderar, el hombre maneja mejor equipos, o el hombre es más respetado, que finalmente va llevando a que sí, hoy día tiene el hombre más poder, las mujeres no deberían tener pelo, junto con todas las exigencias que sobre todo a través de la publicidad se imponen al cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres dueñas de casa, las mujeres no pueden trabajar, vamos a ver también ahí algunas cifras, sobre todo el trabajo, la sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres en el interior de los hogares, incluso en Chile en el año 2022, cuando creemos que hemos avanzado bastante, que es verdad, han habido bastantes avances, pero aún las cifras son bastante alarmantes, eh, de cómo las mujeres están ejerciendo un triple rol, trabajando, cuidando y además haciéndose cargo de las tareas del hogar. No, buenísimo, muchas gracias. Me parece que el video que les voy a mostrar ahora, que es muy cortito, es un video, estoy compartiendo pantalla. Perdón, ¿veo una mano, Magda? Sí. Voy a hacer una pregunta, si califica como para estereotipo también de género por ejemplo, que las lesbianas sean ahombradas o que los gays sean como locas, Por supuesto. también. Por supuesto, y que las mujeres lesbianas tienen que tener pelo corto, y que Claro. las personas... Hay muchos también estereotipos sobre... ay, perdón, estoy compartiendo. Nada que ver. Me, me cuesta hacer las dos cosas a la vez, pero hay muchos estereotipos también, por ejemplo, de que las personas trans tienen que ser homosexuales, o sea, que una mujer trans le va a gustar otra mujer. O sea, hay un montón de estereotipos de género con las diversidades y ciencias que hoy día se conversan poco. Las discriminaciones, gran parte de las discriminaciones que sufren las personas de esas poblaciones se refieren a estas distintas ideas preconcebidas que se van multiplicando. Bueno, recordemos el humor en Chile hasta hace 5 años, quizás no mucho más de eso, seguía siendo muy ampliamente aceptado que el humor pudiera basarse en sexismo y en discriminación respecto a las disidencias y diversidades sexuales, ¿verdad? O sea, como ha sido muy reciente estos primeros pasos en el cambio cultural que se han dado en Chile, que han avanzado más rápido, a diferencia de lo que pasó con las mujeres, han avanzado más rápido legislativamente, pero el cambio cultural ha sido mucho más lento y todavía estamos muy lejos de, bueno, al menos desde mi perspectiva, donde nos gustaría llegar. Camila. María José, una pregunta a propósito de lo LGQT más. LGTB. No sé, lo que pasa es que hace poquito fui a una charla de una organización de madres de niñas trans y ellas señalaban que no ocupaban el más porque los MAPS, que eran como el movimiento activista pedófilo, se incluían eso. No sé si tienes algo, yo ahí quedé como, de hecho tuve que preguntar qué eran los maps, así como, no sé si tú sabes algo de eso, si como, qué es lo que la misma comunidad prefiere como categorizarse, Sí. eso, no sé si se entiende la pregunta. Sí, no, perfecto, en el Mm. fondo, literal, cómo usar la definición, yo creo que no se ha avanzado en un consenso aún. Por ejemplo, Naciones Unidas ocupa LGBT formalmente en sus definiciones, pero en varios textos últimamente, en el último año sobre todo, he visto que ocupan LGBTIQ+, o LGBTIQ, LGBTQ, entiendo, hay varias, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, que han dejado de ocupar el más, hay otros que los empiezan a ocupar. Yo en general ahí lo que les recomiendo para el contexto de Chile, ¿verdad? Es tratar de ocupar lo que usa Iguales, lo que usa el móvil, ¿verdad? Lo que usan en las organizaciones, y acá no quiero discriminar entre organizaciones, pero al menos las más
grandes o influyentes en nuestro país para tratar, en el fondo, el gran objetivo es ser respetuosos, ¿verdad? De tratar de incluir a las distintas identidades, y por eso hay varias que aún ocupan el más, porque incluye a las personas asexuales y a otras identidades que no son tan ampliamente conocidas muchas veces, pero claro, en el extranjero sobre todo, y en países como Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, han tenido este conflicto de que estas personas quieren incluirse en la definición y en la mayoría de la comunidad, no, o por supuesto, no está de acuerdo. Pero entiendo que no es una problemática imperante en Chile. De momento. Ahora, de nuevo, esto cambia, va evolucionando, ¿verdad? Bueno, y para seguir les quería mostrar un video bien cortito. Esta es una campaña de unas mujeres que se llama He for She, que recoge varias de sus respuestas, y con esto poder seguir avanzando hacia los demás temas. As a girl, I'm expected to be your little princess. As a boy, I'm expected to be your hero. I'm supposed to play with dolls and look pretty. I'm supposed to play sports and act tough. Crying makes people think I'm hormonal. Crying makes people think I'm weak. If I spend more time at work than at home, I lack devotion. If I spend more time at home than at work, I lack devotion. People will question my sexuality if I choose to join the army. People will question my sexuality if I choose to be a nurse. I'm expected to define myself as a boy or as a girl. Bueno, acá están varios de los estereotipos que habíamos visto, ¿verdad? Lo impactante, o sea, lo importante es que tengamos conciencia podamos identificar estos estereotipos que no se basan en la realidad, muchas veces se basan en generalizaciones absurdas a partir de algún ejemplo en particular, y se van expandiendo a nuestra sociedad. El problema de estos estereotipos es que luego son las bases que dan pie a bastantes otras discriminaciones que merman, ¿verdad?, en la sociedad donde vivimos hoy, los derechos que tienen las mujeres y las niñas, las oportunidades que tienen las mujeres y las niñas versus los hombres y los niños, pero que también estos estereotipos y estos roles de género afectan a los hombres. Harto se ha hablado en el último tiempo sobre las masculinidades negativas, ¿verdad?, de cómo todos estos roles y obligaciones que se imponen a los hombres, y no desde que nacen. Esto es muy interesante, los estereotipos de género están tan en el inconsciente que muchas veces comienzan desde antes, incluso cuando las mujeres están embarazadas, las personas están embarazadas, ya desde antes de que nace ya se le prepara ropa de cierto color, juguetes de cierto color o con ciertas características. Se dice que hasta las guatas de embarazadas son distintas en uno y otro caso. En verdad hay un montón de ideas generalizadas que vienen desde antes que una persona nazca, y cuando nace incluso los atributos que se le atribuyen, valga la redundancia, cada uno son distintos, ¿verdad? Qué linda la guagua, la niña mujer, qué activo la guagua hombre, ¿verdad? O qué juguetón, mientras la otra guagua es preciosa, se habla de su cara, de su belleza, es amorosa. Desde los primeros días de vida ya se van generalizando estos estereotipos. Y con esto quería llegar a otro concepto que me parece importante que tengamos presente, que es la división sexual del trabajo. Es esta idea, un segundo, esta idea generalizada en nuestra sociedad, en que nuestra sociedad divide el trabajo entre hombres y mujeres según los roles de género socialmente establecidos o lo que se considera apropiado para cada uno. En este sentido, históricamente, ¿verdad?, sabemos que se ha establecido que el principal espacio de los hombres es el espacio público, donde está el trabajo productivo, donde está la mayoría de las labores remuneradas y de trabajo fuera del hogar. En cambio, en el caso de las mujeres,
se les asigna tradicionalmente el rol reproductivo, que se desarrolla en el espacio íntimo o privado, y en consecuencia, solo por ello, también las tareas referentes al cuidado de todas las personas que forman parte de la unidad familiar o personas dependientes, y también de los trabajos domésticos. Nuevamente es importante tener en cuenta que esta es una realidad, la división sexual del trabajo, que se da lamentablemente en la mayoría de las sociedades en nuestro mundo actual, pero nuevamente son construcciones sociales, se aprenden a través de la socialización, pueden cambiarse, pueden modificarse, porque sabemos que las diferencias sexuales en sí mismas, ¿verdad?, no son la causa de las desigualdades, sino que a partir de estas diferencias que puedan haber es que se originan los estereotipos y se asignan estos roles de los que hablábamos antes. Y si bien se ha avanzado bastante en que las mujeres puedan tener la oportunidad de desenvolverse en el mundo productivo, ¿verdad?, al igual que los hombres, si bien, por supuesto, primero no tenemos la misma participación laboral que los hombres, ¿verdad? Hoy día los hombres tienen aproximadamente están en el rango, porque post pandemia ha sido un poco extraño, pero un 70% de participación laboral, mientras que las mujeres en su máximo momento hemos alcanzado un poquito más de un 50%, y luego de la pandemia volvimos a retroceder a las cifras que teníamos hace una década atrás, que era alrededor del 41% en el peor momento. Pero incluso cuando eliminamos todas esas barreras y las mujeres logran entrar al mundo productivo, podemos observar lo que se denomina la triple jornada o el triple rol, en que cuando las mujeres trabajan remuneradamente, de todas formas soportan la mayoría de la carga de las tareas domésticas y de labores de cuidado al interior del hogar. Y finalmente llegamos a esta definición de qué es la discriminación por género, que hablamos cuando hablamos de este tipo de discriminación. Pueden ver en pantalla esta definición, es bastante antigua, la CEDAW es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, una especie de como carta magna en derechos de mujeres a nivel internacional, adoptada por todos los países de manera pionera en 1979. Pero en palabras bastante más sencillas, la discriminación contra las niñas y las mujeres significa tratar a las niñas y las mujeres de manera diferente que a los niños y a los hombres, de un modo que les impida disfrutar y ejercer sus derechos, ¿verdad? Sabemos que en base a diferencias biológicas van a haber diferencias de trato, o sea, las personas menstruantes van a recibir, necesitan cuidados que las personas que no menstruan no necesitan, las personas que gestan, ¿verdad?, necesitan cuidado que aquellas que no, pero cuando estas diferencias impiden que las mujeres o que las niñas versus los hombres y los niños, o viceversa, ¿verdad?, puedan disfrutar y ejercer plenamente sus derechos cuando estamos hablando de discriminación por género. En general, vemos en nuestras sociedades, podemos categorizar discriminaciones directas e indirectas. Las directas son las más fáciles de reconocer, muchas veces legales, ¿verdad?, expresamente incorporadas en nuestra legislación. Es bastante fácil reconocerlo muchas veces en otros países donde hay mujeres que no pueden poseer legalmente tierras, que no pueden viajar libremente sin autorización de los maridos, se les prohíbe tener ciertos trabajos, pero la verdad es que en Chile también hay ejemplos de discriminaciones legales que aún persisten en nuestro sistema. Hasta hace muy poco, por ejemplo, las mujeres están impedidas de contraer segundas nupcias, de casarse de nuevo luego de haberse divorciado, tenían que esperar 270 días, que si sacamos las matemáticas son 9 meses, es decir, para evitar que la mujer pudiera estar embarazada y cometer algún tipo de estafa contra su marido, tenía que esperar 9 meses luego de casarse, mientras que el hombre podía casarse libremente al día siguiente de haberse divorciado. Cuando en la sociedad en que vivimos hoy no se justifica, hay demasiados medios tecnológicos para poder comprobar las paternidades, ¿verdad?, de un feto. Y por otra parte, hoy día todavía, por ejemplo, la sociedad conyugal, que es el régimen de administración del patrimonio, que además impera, es por defecto en Chile el régimen que se aplica si una pareja elige a otra al momento de casarse, impide que la mujer pueda ser la persona que administre los bienes de la sociedad conyugal. Pero por otra parte, las discriminaciones indirectas son muchas veces más difíciles de reconocer, incluso en algunas circunstancias se muestran como algo aparentemente justo, pero la verdad es que es un trato desigual y genera un menoscabo en el ejercicio
y goce de los derechos de las mujeres y las niñas, por ejemplo, las promociones laborales que se realizan exclusivamente a las horas extras realizadas, y cuando en el caso de una mujer en edad fértil, esa mujer queda embarazada un año y tiene su permiso legal, ¿verdad?, prenatal y postnatal, no tiene ninguna posibilidad de competir con un hombre que no ha tenido esos permisos obligatorios por lo demás legalmente, y se les mide a las dos personas exactamente con la misma vara de cuántas horas trabajaron durante ese año. Muchas veces no se le otorgan tampoco cargos de gerencia y demás responsabilidad a las mujeres, con el denominado techo de cristal, ¿verdad?, con esta excusa de que es mejor para ellas, de que no van a tener el tiempo o no van a tener las capacidades, o simplemente no les interesa, entonces, ¿para qué se les va a problemar y ofrecer algo de esas características? Y por otra parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de interseccionalidad o la discriminación múltiple? También les dejé en pantalla la definición de Naciones Unidas, esta es bastante más reciente, del comité de la CEDAW. En palabras sencillas, es un concepto que se utiliza para describir, por una parte, la situación que enfrenta una persona cuando vive más de un motivo de discriminación, por ejemplo, discriminación por sexo y discapacidad, o por género y orientación sexual. No es la misma discriminación la que enfrentan las mujeres mapuches que los hombres mapuches en nuestro país, o las mujeres sin discapacidad, o las mujeres con discapacidad en nuestro país. Y también se refiere a las situaciones que afectan a un solo grupo en particular, ¿verdad? Por ejemplo, discriminaciones que solamente afectan a las mujeres negras, o a las mujeres afrodescendientes, y que no afectan al resto de las mujeres. Y un enfoque interseccional, de cuando hablamos de cómo poder aplicar un enfoque interseccional, se refiere a reconocer la diversidad de mujeres y niñas, e identificar también las necesidades particulares de cada una de ellas en las labores que realizamos, ¿verdad?, teniendo presente de que no todas, además de la discriminación por ser mujeres, pueden también sufrir otro tipo de discriminaciones que se intersectan, ¿verdad?, o múltiples al mismo tiempo. Y con eso, ya para terminar la parte introductoria, nos queda media hora para poder revisar los otros dos temas. Estos, sobre todo hoy en día, que con la transversalización de la perspectiva de género, estos son algunos conceptos en boga que los quise incluir también. ¿A qué se refiere, verdad, la igualdad de género? Hoy día el estado del arte se refiere al logro de una igualdad sustantiva, ¿verdad?, que apunta a que mujeres y hombres puedan tener los mismos derechos, responsabilidades, oportunidades, independiente del sexo con el que nacieron, o del género con que una persona se identifica. Esto es un tema de derechos humanos, al cual se han obligado, si no todos, la gran mayoría de los países a nivel mundial, y el logro de esta igualdad requiere no solamente una igualdad legal, ¿verdad?, de iure, sino que una igualdad sustantiva, de facto, donde independiente que las mujeres podamos tener los mismos derechos en las leyes que los hombres, o existan declaraciones de que tenemos los mismos derechos y oportunidades, en los hechos esta igualdad se materialice. Y por otra parte, que es la perspectiva de género, y esto viene incluido en varias partes, o enfoque de género, en nuestro borrador de próxima constitución, e independiente de lo que pase en esas elecciones, sin duda va a ser un tema que va a seguir en boga en el próximo tiempo, en términos sencillos, como se los puse en pantalla, esta forma de ver, ¿verdad?, observar una situación considerando los impactos del género en las oportunidades, los roles, en las interacciones sociales, y la incorporación o transversalización de la perspectiva de género. Por otra parte, es un proceso de análisis, de valorar las implicaciones que, por ejemplo, una política, una ley, un programa tiene para los hombres y para las mujeres. En otras palabras, es considerar las necesidades particulares y las experiencias, en este caso de las mujeres, además, al igual que de los hombres, que puedan ser parte de la elaboración, de la puesta en marcha, del monitoreo y de evaluación de las políticas públicas, ¿verdad? Porque sabemos que las políticas públicas no son neutras. Si generamos, por ejemplo, un programa para
dar un bono a todas las personas en el país, un bono de 1 millón de pesos a todos y todas las habitantes en Chile para, qué sé yo, derrotar la pobreza. Sabemos que el impacto que va a tener ese bono, si bien sustancialmente, o sea, perdón, si bien en la práctica va a ser el mismo monto que sea todo el mundo, las mujeres tienen menos ingresos en Chile, entonces no va a cumplir el efecto de poder generar una cancha y de que tanto hombres como mujeres aumenten, sino que simplemente hay muchas políticas que son igualitarias, no consideran la necesidad de las mujeres y el efecto que hacen es que se mejora un poquito pero manteniendo las brechas. No sé si me explico. ¿Y de qué brechas hablamos? Acá una mirada bastante general de la situación de las mujeres en Chile, para que podamos ver de manera concreta cómo estas discriminaciones se materializan en nuestro país. Hoy día las mujeres representan no solamente el 55% de las personas en situación de pobreza por ingreso, sino que cuando hacemos un zoom a los hogares más pobres de nuestro país, por ejemplo, el primer quintil del registro social de hogares, el 60% de esas personas son mujeres. Entonces, es un 55% de personas en situación de pobreza, pero cuando vamos de nuevo a los hogares más vulnerables, el 60% de ellos son liderados por mujeres. Esto es lo que se denomina la feminización de la pobreza. Sobre la violencia contra las mujeres lo vimos en la semana pasada, ¿verdad? Según la última ENVIF, esta encuesta nacional sobre violencia intrafamiliar y en otros contextos, un 41,4% de las mujeres en Chile declaran haber vivido alguna situación de violencia a lo largo de su vida. También nuestra participación en los espacios de toma de decisión siguen siendo limitados. Avanzamos, ¿verdad?, como país con la paridad en el proceso constituyente, y es algo que viene incorporado en el borrador de constitución, que la paridad de género va a ser un determinante, un requisito para todos los cargos de elección popular y de toma de decisión del Estado, básicamente con pocas excepciones. Pero antes de esto, o en paralelo a esto, si nosotros miramos la conformación del Congreso, en las últimas elecciones parlamentarias que fueron el año pasado, las mujeres obtuvieron solamente un 32,7% de los escaños en promedio entre la Cámara y el Senado, que es menos de un tercio, ¿verdad? Y está muy lejos todavía de representar la conformación real de nuestra sociedad, donde las mujeres somos más de la mitad de la población, y como les adelantaba también, esta desigual distribución de las tareas de cuidado y labores domésticas. En Chile, antes de la pandemia, se estimaba que las mujeres dedicaban en promedio 3 horas más que los hombres diarias a estas tareas, y esto, por supuesto, todas estas brechas siempre se ven incrementadas en periodos de crisis. Después del COVID, según la última encuesta, la encuesta durante la pandemia del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, determinó que durante la pandemia, si bien antes las mujeres realizaban 3 horas más en promedio, ahora las mujeres están dedicando un promedio de 9,6 horas a la semana más que los hombres en las tareas domésticas, 10,7 horas más que los hombres a las tareas a las labores de cuidado. Y lo más grave es que nos permitió ponerle algunas cifras al denominado hombre cero, ¿verdad? Donde 4 de cada 10 hombres declararon dedicar 0 horas a la semana a tareas domésticas, y 6 de cada 10 hombres, 60% de los hombres en Chile declaró dedicar 0 horas a la semana, esto durante la pandemia, al cuidado de niños. Entonces, son cifras alarmantes que nos permiten no solamente ver de forma más concreta cómo bajamos todos estos conceptos, qué significa la discriminación por género en la práctica en Chile, cómo está de dispareja la cancha, y cuáles son los desafíos para adelante. Me parece que me extendí un poquito, pero bueno, aún nos queda tiempo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios para poder avanzar hacia esta mirada panorámica de la educación no sexista. Estoy tratando de ver el chat, me parece que podemos seguir. Perfecto. Y sobre educación no sexista, el objetivo de este segmento es que podamos tener algunas ideas claras o bases sobre de qué hablamos cuando hablamos de educación no sexista. En ningún caso es un análisis profundo de cada uno de los puntos o de las peticiones
de los movimientos sociales, de la sociedad civil en particular, que son los que han puesto este tema en la palestra en nuestro país. Pero sí dar una breve mirada y abrir la conversación también por si hubieran preguntas, comentarios o reacciones. Es importante, me parece, reconocer que el llamado a avanzar hacia una educación no sexista, podemos identificar sus orígenes en las manifestaciones estudiantiles del 2011, si bien en ese instante la bandera de lucha era una educación pública, gratuita y de calidad, fue un espacio donde se fueron incluyendo, ¿verdad? Emplazando nuevos conceptos, incluyendo también a organizaciones de mujeres y de ciencia, y la mayor visibilidad y masificación de esta demanda se produjo con las demandas estudiantiles, tanto universitarias como secundarias, el 2018, perdón, las movilizaciones feministas durante el 2018, ¿verdad? Donde por primera vez se visibilizaron situaciones de acoso y de abuso sexual en los distintos contextos educativos, y se pasó un poco más allá desde la denuncia a una etapa de reflexión profunda sobre cuáles eran las violencias físicas, psicológicas, simbólicas que envolvían los espacios educativos, de los modos de relacionarse dentro o fuera del aula de clase, de las disposiciones heteronormativas que estaban primando en estos espacios y cómo podíamos avanzar hacia nuevas realidades y nuevos contextos educativos sin estos conceptos. Y yo les dejé en pantalla, me parece que la mayoría de estos ya los conocen por la naturaleza, ¿verdad?, de las tareas de la Fundación, pero de manera muy cortita hay conceptos relevantes que se utilizan en el trabajo por esta demanda por una educación no sexista: el autocentrismo, esta especie de pensamiento que considera, ¿verdad?, a los niños, niñas y adolescentes como personas inacabadas, a las que les falta algo, y que cuando lleguen a la adultez, a este momento, lo estoy estereotipando, pero este momento mágico donde se revela toda la información y una persona finalmente puede valerse plenamente en la sociedad, es cuando se les va a tomar más en serio, cuando se les va a respetar, cuando se les va a ver de manera más simétrica. La UNICEF en sus últimos textos ha señalado que una sociedad adultocéntrica opera de esta forma. El hecho de que la sociedad opere de esta forma ayuda a proyectar y a seguir reproduciendo, ¿verdad?, un mismo orden social, y permite a los adultos también mantener el control, y se reflejan estas situaciones asimétricas entre adultos y jóvenes, y también de la misma forma que sea entre hombres y mujeres. Por otra parte, ¿qué es el sexismo? Básicamente el sexismo, en palabras sencillas, es la preferencia de un sexo sobre otro, la forma, en nuestras sociedades patriarcales, ¿verdad?, la forma en que podemos observar el sexismo, en que la mayoría de las veces el sexo masculino se considera o se cree superior al femenino, y el androcentrismo es una de las formas más comunes de sexismo, que lo observamos muchas veces en el ámbito educativo, cuando los estudios, los análisis, las investigaciones se enfocan exclusivamente desde una perspectiva masculina, ¿verdad?, presentando la experiencia de los hombres como si fuera la experiencia central a toda la experiencia humana, como la única relevante. Es decir, es ver el mundo desde los masculinos, tomando a los hombres como parámetro o como modelo. Me voy a saltar aquí la actividad, pero sí me gustaría reflexionar al final sobre de qué formas creen ustedes que se expresa el sexismo en la educación. A mí me gustaría levantar algunos puntos críticos, en línea con lo que veíamos al principio. Algunos de ellos son, por ejemplo, los roles y los estereotipos de género, que limitan el desarrollo de las habilidades asociadas a dichos estereotipos. Cuando alguien respondía los hombres son mejores en matemáticas, ese estereotipo no sería dañino si no tuviera repercusiones, si no atravesara los espacios educativos, impactando las ideas sobre
cuáles son las capacidades o las aptitudes que pueden tener los hombres y las mujeres. Hay estudios que muestran que los y las educadores dedican más tiempo a enseñar matemáticas a los niños que a las niñas. Hoy día las niñas en nuestro país, en el test de PISA, ya muestran a una temprana edad 7 puntos porcentuales menos en el test de matemática que los hombres. Y estos estereotipos se reproducen no solamente en el espacio de clase, sino que también en las expectativas que tienen los padres, los pares sobre qué carrera, qué tipo de carrera puede elegir una niña o un niño, a qué área se debería dedicar, y con las consecuencias que eso luego tiene y se van reproduciendo en el mundo laboral, ¿verdad? Por otra parte, y esto lo hablamos la semana pasada un poquito más en detalle, otro de los puntos críticos de esta demanda es el acoso, la violencia y la discriminación por motivos de género, así como la nula aceptación de otras identidades de género desde las salas de clase. Y acá un tema más de fondo, como lo veníamos conversando, es este continuo sexista que podemos identificar en la construcción de los currículums, no solamente de los currículums oficiales, de los planes, de los programas o los materiales didácticos que se utilizan dentro de las salas de clases, donde predomina un androcentrismo. Todos los materiales vienen redactados y nos muestran predominantemente una perspectiva masculina. Hay muy poco reconocimiento también y visibilización de mujeres a través de la historia, mujeres destacadas, de mujeres en distintas profesiones que han abierto puertas y han logrado éxitos gigantes, y vemos que estos currículums oficiales siguen teniendo un componente, un enfoque androcentrista, mostrándonos principalmente a los hombres y su percepción de la sociedad, pero también el currículum oculto, ¿verdad? Como en la gestión pedagógica hay aspectos en que las y los educadores van reproduciendo el sexismo en las expectativas que tienen sobre qué carreras van a estudiar, sobre cómo debieran relacionarse niños y niñas, y adolescentes al interior de las salas de clases. Y con esto ya, para ir avanzando, un poquito la que... Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de Florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a sus compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? Pero qué marido va a aguantar que esté 7 días en una mina, por Dios. ¿Estudiar para matrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Bueno, son varias de las cosas que veníamos conversando, ¿verdad? Hay algunos ejemplos más burdos, otros menos burdos, pero lamentablemente son todos reales, ejemplos que se han dado. Este es un video del Ministerio de Educación de cuando comenzó, creo que es del año 2000, se lo voy a confirmar, 16, cuando ya se estaba empezando a trabajar en cómo desde el gobierno se podía apoyar el camino hacia esta educación no sexista o esta educación libre de discriminaciones por motivos de género. Y un pequeño ejemplo también, como les venía contando, de cómo esto se va reproduciendo a lo largo de toda la vida de las mujeres, que nace con esta educación desde las tempranas edades, pero luego se reproduce en las carreras, y vamos a ver un poquito más adelante también en el mundo laboral. A la izquierda pueden ver que prácticamente existe paridad en Chile en el número de mujeres de mujeres que se matriculan en carreras de pregrado en distintos niveles. Incluso existen un poquito más de mujeres, 54% de las personas matriculadas son mujeres, pero cuando hacemos un zoom a las carreras STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las carreras también en términos generales mejor remuneradas en nuestro país, asociadas a rubros donde hay importantes ingresos, como por ejemplo la minería, la construcción, vemos que solamente hay un 22% de mujeres en esas áreas, y cómo esto va luego reproduciéndose en el mundo laboral. Estos son datos de este año del Ministerio de la Mujer,
el último reporte de indicadores de género en las empresas en Chile, donde podemos ver cómo los roles de género, la división también sexual del trabajo es bastante patente, y las mujeres suelen estar concentradas como consecuencia en sectores como la salud, la educación, donde las competencias se asocian a roles más blandos, de atención o de cuidado de personas, ¿verdad? Muy alineado con estos roles y estereotipos de género, mientras que están insuficientemente representadas en campos como la ciencia y la tecnología. Obviamente, no quiero simplificar, ¿verdad? La segregación ocupacional es una de las consecuencias de estas barreras estructurales, estereotipos, roles y género, y también es una de las causas de varias otras desigualdades, ¿verdad? De la pobreza, la feminización de la pobreza, la falta de flexibilidad de los horarios de trabajo y la sobrecarga que enfrentan las mujeres en tareas de cuidado también son parte de las razones que nos llevan a esta segregación ocupacional que existe no solamente en Chile, sino que en nuestras sociedades en general. Y les voy a dejar, esto se los voy a compartir en un documento, pero aquí abro un poquito la conversación antes de revisar los últimos 10 minutos que nos quedan. Me gustaría recalcar, me parece que siempre es importante tener presente qué es lo que está haciendo Para la Confianza. Para la Confianza participa en una mesa de equidad de género en la educación, donde están sentadas varias organizaciones de la sociedad civil, lo lidera Niñas Valientes. Mari Carmen de Para la Confianza estaba representando a la fundación en ese espacio, y es desde ese espacio de la sociedad civil que surgieron estas 10 propuestas que vemos en pantalla, que fueron hace poco presentadas al Ministerio de Educación. Esto es lo que hoy día se está trabajando, muchos también de las capacitaciones, talleres que imparte Prevención, ¿verdad? Desde la fundación habla sobre estos estereotipos, patrones, sesgos en la educación. Se trabaja con niños, niñas y adolescentes para poder identificar estas brechas y estos obstáculos, y también para reflexionar sobre cómo podemos avanzar hacia una educación no sexista. Esto es un decálogo que se los voy a compartir para que lo tengan, y feliz de abrir la palabra si es que hay preguntas o dudas, reacciones, reflexiones. Si les parece, entonces, voy a chequear el chat. Perfecto. De manera muy breve, y esto está muy lejos de ser una clase de derecho, sino que por el contrario es una vista panorámica para poder hacernos una idea. Se me ocurrió que una manera más ilustrativa de poder mostrarles cómo ha ido evolucionando el marco normativo en Chile desde donde partimos y dónde estamos hoy, era con una línea de tiempo, y yo la dividí desde 1840-50 hasta 1940, ¿verdad? Y luego la otra mitad, para que puedan ver también en el tiempo cómo ha ido avanzando. Hemos ido avanzando muy lento. Recién a principios de 1855, que es la fecha del Código Civil, se consagraban, por primera vez se reguló, valga la redundancia, civilmente, no solo de manera canónica, ¿verdad? El matrimonio, las relaciones entre padres e hijos, y desde ese momento que se estableció en nuestro Código Civil un modelo de familia patriarcal, ¿verdad? Donde el hombre se consideraba una condición de superioridad de género, que implicaba que la mujer era considerada como incapaz relativa si es que se casaba, donde existía la potestad marital y la subordinación, ¿verdad?, de las mujeres al marido dentro del matrimonio, donde el hombre tenía la patria potestad, es decir, los derechos respecto a los hijos exclusivamente, y la mujer no tenía ninguno de estos, y con el tiempo se ha ido avanzando hasta lo que tenemos hoy, que un poquito más adelante les voy a contar, donde se han hecho bastantes reformas y se ha avanzado, pero por ejemplo hoy día todavía persiste la sociedad conyugal, esta manera de administrar los regímenes
el patrimonio en el matrimonio, que solamente puede ser administrado por los hombres, ¿verdad? Son residuos de esto. Y la verdad es que ha sido un avance lento, paso a paso. El decreto Munátegui, por ejemplo, en 1877 por primera vez permitió a las mujeres, con sus modificaciones, y acá estoy simplificando un poquito, acceder a la educación superior. Recién en 1917 podemos identificar una primera ley de sala cuna que da derecho a que los hijos de las obreras en ciertas fábricas que tuvieran más de X empleados pudieran tener este espacio, ¿verdad?, para recibir a sus hijos mientras trabajaban. Este es un antecedente interesante, pero en el Código Sanitario, y este ha sido un retroceso más que un avance, se permitía con fines terapéuticos poder interrumpir el embarazo, lo que fue revocado después en dictadura en 1989, y nos costó un par de décadas después recuperar solamente en 3 causales, como es la ley que tenemos hoy. Pero es bastante impactante pensar que recién en 1949, es decir, hace menos de un siglo, las mujeres por fin tuvimos derecho al voto pleno, a poder participar en todas las elecciones populares en nuestro país, y como pueden ver en los últimos 20, 30 años es donde han estado concentradas la mayoría de las reformas. Esto es todo muy reciente, todavía quedan muchos pasos por dar, pero por ejemplo en nuestro país, que fue uno de los más lentos a nivel mundial, recién en el año 2004 se permitió el divorcio sin causales. Antes de eso no había forma de terminar unilateralmente o simplemente de mutuo acuerdo el matrimonio. Se usaban unas formas bastante rebuscadas de unas nulidades, diciendo que el matrimonio nunca había existido porque había unos errores en los domicilios cuando las personas se casaron, pero ni siquiera estaba permitido, ¿verdad?, el divorcio. La primera ley de acoso sexual, como lo vimos la semana pasada, del año 2005, la ley de violencia intrafamiliar es de la década de los 90, antes no estaba reconocida la violencia intrafamiliar en nuestra legislación, y la modificación a esta ley en la década de los 2000 recién vino a identificar, a definir un delito de maltrato habitual cuando esta violencia intrafamiliar es reiterada, ¿verdad? Porque durante las décadas anteriores se consideran que estos eran problemas íntimos de las parejas al interior del hogar. Y se ven ya todas las modificaciones que se han hecho durante el año, principalmente desde el 2010 en adelante, pero incluso en los últimos años ha sido exponencial, ¿verdad? Desde 2016 en adelante se consagró en Chile el femicidio, el postnatal de 6 meses, la ley Zamudio, que establece expresamente, como les contaba la semana pasada, la protección de toda forma de discriminación arbitraria, no solamente respecto a hombres y mujeres o de disidencias y diversidades sexuales, sino que respecto a personas que sufren discriminación por distintas y múltiples categorías. Bueno, el aborto en 3 causales también es muy reciente, la ley de identidad de género, que permite hacer los cambios registrales en el registro civil, son también muy recientes. El acoso callejero, nuestro primer delito de acoso sexual, y ya en los últimos años la ampliación del femicidio, la paridad en la convención, el registro de deudores de alimentos en un país donde un poquito más del 80% de los hombres no paga sus pensiones de alimentos, que es una forma importante también de violencia económica. Yo les voy a mandar información para que puedan acceder a esto de manera sencilla. Y para terminar solamente quería mostrar este slide muy cortito, partimos unos 2 minutos antes, así que me voy a tomar 2 minutos más literal para darles mostrarles una pequeña pincelada de que hablamos cuando hablamos de instrumentos internacionales en materia de género y derechos de las mujeres. Como les decía, la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, es la Carta Magna, es citada hoy día en Chile en distintos fallos. La Constitución actual de Chile, el artículo 5, hace obligatorio para
hace obligatorio cumplir, y le da un carácter de casi constitucional a los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales, y los tribunales los pueden aplicar como si fuera ley del país. La CEDAW es citada por distintos tribunales. Ahí les puedo compartir también en la página de la Corte Suprema, donde se describen todos los fallos en esta materia, y también la Convención de Belém do Pará, no sé si lo vieron, que fue bastante determinante, por ejemplo, en un caso muy emblemático para otorgar la prisión preventiva de Martín Pradena, hace un año atrás, ¿verdad? Esta convención que es interamericana, es parte del sistema interamericano de derechos humanos, que es la primer tratado internacional a nivel mundial en enfocarse exclusivamente en violencia contra las mujeres. Me parece que son las dos principales, ¿verdad?, instrumentos para tener presente, y yo se las voy a enviar. Es importante que sepan también que la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, al igual que otros instrumentos internacionales, son importantes porque nos sirven de guía, especialmente luego de luego del plebiscito, independiente de lo que pase con la Constitución, van a haber reformas importantes en materia de género en nuestro país. Lo más probable es una demanda imperante por avanzar en ese sentido, y estos instrumentos nos pueden tanto guiar sobre qué significan, por ejemplo, perspectiva de género, qué significa transversalizar el enfoque de género, qué significa una justicia con enfoque de género, distintas disposiciones que vienen en el borrador de la Constitución, de las que hoy día no hay una bajada legislativa en Chile, pero sí se ha hecho en estos instrumentos, en las recomendaciones que han dictado los órganos que supervisan estos instrumentos. Y por otra parte es muy importante que sepan, y esto lo podría hacer para la confianza en algún momento con sus abogados, es que estos instrumentos, sobre todo la CEDAW y Belém do Pará, son vinculantes. Eso quiere decir que los estados están obligados a cumplir sus disposiciones evolutivamente en el tiempo, ¿verdad? Pero una persona o un grupo de personas u una organización en Chile puede denunciar a través de la CEDAW, o puede poner una demanda en contra del Estado de Chile por el incumplimiento de estas obligaciones bajo estos instrumentos. Y han habido casos importantes, por ejemplo el sistema interamericano, el caso de la jueza Tala, como lo pueden recordar. Hay un caso con FSS, un caso con iniciales que no se revela el nombre, de una mujer que fue esterilizada en contra de su voluntad por ser VIH positivo, donde el Estado de Chile también fue condenado, ¿verdad?, por violación a los derechos humanos de la mujer en este caso en particular, y se pueden lograr cambios bastante profundos, no solamente obligaciones para el Estado, sino que cambios, incluso obligaciones de cambiar normativas. Les voy a mandar esta presentación, me pasé un par de minutitos, les pido perdón. Cualquier pregunta, comentario, la idea no es que seamos todos expertas en estos temas, sino que que podamos tener algunos conceptos bases. Yo les voy a compartir, como les decía, links también de interés para que poder apoyarlas en la labor que realizan día a día, ¿verdad? Lo hablamos la semana pasada, por ejemplo, en violencia y en acoso, cómo esto les puede ayudar. No solo, la idea es que puedan tener herramientas o saber dónde buscar, no solamente para situaciones que puedan ver o presenciar en la fundación, con víctimas que atiendan, con llamadas, ¿verdad?, en las que presten orientación y ayuda, sino que también en sus días a día, de cómo poder incorporar estos conceptos, y también estar más atentas para poder observar estos estereotipos, estos roles, y cómo podemos ser parte de los cambios culturales a los que nos gustaría alcanzar. Abro muy cortito, preguntas, dudas, comentarios, y con eso ya podemos ir cerrando. Esto queda grabado, así que lo vamos a estar subiendo. Gracias, María José, al menos por acá. Como al menos a mí me quedó súper claro, muy sistematizado. Ahí yo conocía a Belém do Pará, pero no la otra. Así que entretenido como aprender. Así que muchas gracias. No, lo que quieran, y sé que es viernes en que están con muchas cosas, pero hoy día es mi último día en la fundación, así que aprovecho de despedirme, pero lo que necesiten, yo estoy disponible en este tema
yo me especialicé en esto, lo estudié, lo trabajo, para mí es una lucha personal y profesional, así que en verdad lo que necesiten, por favor no duden en escribirme, les voy a mandar ahí un correo de despedida con mi teléfono, estoy a un WhatsApp o una llamada a distancia. Así que eso, chiquillas, que tengan un buen día, muchas gracias por conectarse, por participar y quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.